creo que lo de ¡Viva la República! ¡Viva! Buenas tardes. Yo creo que sí, ¿no? Hoy está con nosotros Antonio García Sánchez Mases, todos creo que ya le conocéis, y nosotros pues no solo le conocemos, sino que le agradecemos que venga a nuestra tertulia y a la agrupación, porque ha venido muchísimas veces y nosotros encantados de que venga pues, muchísimas más, como es natural. Bueno, pues Antonio es doctor en Filosofía y catedrático de Filosofía Moral y Política de la UNED. Ha sido miembro del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español y diputado en el Congreso por Madrid de 1996 al año 2000. Fue portavoz adjunto de su grupo en la Comisión de Asuntos Exteriores y vocal en la de Educación y Cultura. Miembro de la Corriente Crítica, fue uno de los fundadores de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista. Miembro de la directiva del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales desde su fundación en enero de 1990. Presentó su tesis en el año 1983, titulada Marxismo y Estado. Y eso tiene mucho que ver con el tema que hoy nos va a hablar Juan Ramón Capella, la evolución del marxismo en España. Pues nada, muchas gracias por venir al Ateneo. Antonio, cuando quieras, gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. Perdonad que haga una primera pregunta para saber un poco por dónde oriento la intervención de cada debate que tengamos. Y de los presentes, ¿cuántos conocéis a Capella? A Capella, la persona de la que... No, es que claro, por eso me asombró mucho cuando me dijo, ¿por qué no vienes a hablar de Capella? No acababa de saber si es que teníais una relación o no.
No, precisamente porque queríamos... No, hombre, no, ya lo sé, pero que se pueda hacer una intervención más introductoria, más general del personaje, o unas ya partes de gente que ha leído sus obras o ha estado en las polémicas que él ha estado. Por eso. Bueno, entonces, dicho esto... Bueno, hemos entrado en Google, como siempre, y hemos leído cosas, Claro, bueno, y ahí... poca información. ¿No? Bueno, y te diré más, si ya haces por Google y tienes paciencia y entras en Google Vídeos, te saldrá la cantidad de programas de radio que hizo con Juan Ramón Capella para la Universidad de Distancia. Muchísimos. Bueno, sobre los libros de que voy a hablar, todos hay programas de radio donde hablamos, el profesor Francisco José Martínez y yo con él, sobre la biografía de Sacristán, sobre sus memorias, sobre, incluso uno le dedicamos íntegro, después una vida dedicada a la filosofía del derecho, ya en el año, yo creo que fue después de la COVID, yo creo, o fue inmediatamente, yo creo que ya fue después. Bueno, pero antes ha habido también otros, Fruta Prohibida, muchos, ahí. Todo el que quiera tiene hay un catálogo, se le escucha a Capella discutiendo con nosotros sobre su obra, sobre su vida. Esto que yo escribí, lo escribí para la revista Hispanismo Filosófico, que tiene una sección in memoriam de grandes pensadores, referentes que van desapareciendo. Me pareció que era bueno de recordar a Capella, ¿no? Yo había escrito ya en la revista otras veces sobre Lugo Llorente cuando murió, sobre otros. Me pareció bueno recordar a Capella. ¿Por qué? Bueno, pues un poco lo voy a decir así, muy esquemáticamente, para que podamos después comentar o si hay que profundizar en otra cosa. Ahora, hay una cierta utópico, ¿no? Utópico que se dice, en España se dice mucho esto, ¿no? Que viene probablemente de la obra, no digo que venga solo de esto, pero de la obra de Gerald Brennan, del laberinto español y de otras obras, ¿no? España hubo un fuerte movimiento revolucionario de gran capacidad, de gran corazón, de gran voluntad, que era fundamentalmente el anarquismo, pero nunca hubo un desarrollo del marxismo en España. Es un poco una tesis que se ha mantenido. Claro, en este punto siempre hay que hacer comparaciones. ¿Con qué lo comparamos? Lo comparamos pues con Alemania. Bueno, pues claro, en Alemania la patria de Marx y los debates de Kautsky, de Bernstein, de Rosa Luxemburgo. Hablamos con Italia, bueno, pues porque tuvieron a Gramsci, tuvieron otros autores, ¿no? A Francia, el debate con Llorés y tal. Pero me parece bastante injusto pensar que todo lo que se debatió en España en los años 30 entre los anarquistas, los socialistas, los republicanos, los jóvenes comunistas, no diera lugar a ningún debate teórico. Me parece que es una cosa un poco, verdaderamente, un poco frívola afirmar esto, porque uno, cualquiera que repase la revista de la izquierda socialista de los años 30, la revista que dirigía Araquistain, la revista Leviatán, o la revista Comunismo que llevaba Nin, o que rebate todos los debates sobre el octubre del 34, hay una enorme cantidad de reflexiones, de discusiones sobre qué había que hacer, si había que crear un frente obrero, si había que crear un frente entre los dos grandes sindicatos, la UGT y la CNT, si por el contrario era imprescindible crear una alianza entre los socialistas y los republicanos, qué había que hacer con los jóvenes socialistas, con los jóvenes comunistas cuando se produce la unificación. En fin, es todo un debate muy profundo. No es el debate que nos ocupa hoy, pero quiero decir con esto, ya es bastante injusto hacer esas afirmaciones que no hubo realmente pensamiento marxista. Una cosa que discutirlo mucho. O sea, otra cosa es como lo caractericemos, lo valoremos, pero pensar que todo aquel debate entre Besteiro y Araquistain no había nada de marxismo, el debate entre Nin y Trotsky no había nada de marxismo, es una afirmación, me parece muy superficial, muy frívola. Después, lo que sí es importante es tener en cuenta que la derrota del gobierno republicano, de las fuerzas que apoyaban a la República del 14 de abril, cuando tienen que pasar la frontera, cuando han perdido, pues hace que efectivamente hay un exilio en Francia, en otros lugares, en México. Y ahí efectivamente hay una gran figura del pensamiento marxista, quizá el marxista español más relevante, que aquí le hicimos un homenaje en el Ateneo cuando hace 10 o 12 años,
cuando murió, me parece que murió en el 2012, fue por ahí, que estuvo también Carlos París, estaba Jacobo Muñoz, que ya han fallecido, y Adolfo Sánchez Vázquez. Adolfo Sánchez Vázquez es una gran figura, pensamiento marxista, vivió la vida en México, pero bueno, como vivió muchos años, hasta 2011, era de la generación de Carrillo y de Azcárate y de Claudín, pero él venía a España, ya fue doctor honoris causa por nuestra universidad, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y yo creo que también la Universidad de Cádiz, me parece, o la de Málaga también, y tuvo después una gran repercusión, sobre todo en América Latina, o sea, estaba para discutir, para debatir, o sea, un personaje también que muy relevante en esa época. Pero si tuviéramos que decir el momento donde efectivamente se produce el cambio, se produce después de la derrota, más allá de lo que ocurre, lo que se debate en el exilio, comienza, digamos, a resurgir una oposición al franquismo en el campo intelectual, pues yo creo que es muy importante considerar la generación de personas que tenían pues 10, 15 años, 15 años más que 10, cuando termina la guerra, ¿no? Los que habían nacido en el año 25, por ahí, ahora pues cumplirían 100 años y todavía vivieran y han fallecido. Y entre ellos está pues, Gustavo Bueno, está Castilla del Pino, y está el maestro de ella, que es Manuel Sacristán. Por tanto, ahí hay figuras que les caracteriza. Bueno, pues les caracteriza que son figuras que son hijos de los vencedores en la guerra civil. O sea, son hijos porque hacen los estudios de enseñanza secundaria en los años 40, son hijos de los vencedores en la guerra civil, en el caso de Bueno, en el caso, incluso en momentos determinados, algunos de ellos están vinculados a las organizaciones que articulaban la juventud del régimen, la Falange, etc. En el caso de Sacristán. Pero hay un momento que se produce, en unos antes, en otros después, donde se rompe con lo que es el régimen, y ahí empieza como un elemento muy importante el movimiento estudiantil del año 56. Entonces, el año 56 provoca, sobre todo en Madrid, y después se va extendiendo a otros lugares, a Barcelona, en otros sitios, pues provoca que de pronto pues hay un movimiento que va a provocar, que va a propiciar una ruptura grande, va a provocar el cese del ministro de Educación entonces, de Ruy Jiménez, el cese también del rector entonces, de Lainez Largo, pero sobre todo es recoger un poco la muerte del filósofo que había vuelto, pero no había vuelto nunca más a dar clases en una institución universitaria, el caso de Ortega, mueren en octubre del 55, y ahí empieza un nuevo movimiento estudiantil, en el cual, entre otros, esta es la generación, digamos, de Capella, de Muerza, de Pradera, de Tamames, de Mújica, de Sánchez Maza, que son personas que también conectan entonces con los anteriores, con París, con Gustavo Bueno, con Sacristán, y ahí se va tejiendo pues una especie de respuesta al franquismo desde el interior. Esto fue muy importante. Ahora que se está recordando pues todo lo que va a salir ahora, mañana me parece que está en las librerías, ¿no? La biografía de este gran historiador de Julián Casanova sobre Franco, va a sacar una biografía, me parece que sale mañana, pero veríais que el otro día en El País es una cosa muy grande, y en otras entrevistas que le han hecho, él dice, hombre, si el problema más fuerte no fue ya que se perdiera la guerra para la República, el problema fue que en el año 45, cuando cae Mussolini, cuando cae Hitler, Franco se mantiene. Claro, eso lleva a una circunstancia de desolación enorme a la gente del exilio, la circunstancia, esa imagen que ellos tenían de preparando las maletas para volver a España, y que no nos vamos a tener tanto tiempo, esto se va a consolidar, empiezan a ver ya que va a llegar en la dinámica de la Guerra Fría, y que entonces Franco va a pasar pues de ser el aliado de Hitler y Mussolini a ser el, digamos, el guardián de los intereses de Occidente, el centinela de Occidente, el que le pone las bases militares a los norteamericanos, Torrejón, Rota, etc. Entonces el régimen de alguna forma se ve fortalecido, ha habido una represión brutal durante los años 40, ha habido una enorme cantidad de penas de muerte,
ha habido una enorme cantidad de torturas, etcétera, y por tanto ese miedo, pues de alguna forma, y esa falta de expectativa cuenta mucho en la generación que se queda en el interior y genera a la vez la frustración de la generación que está fuera. Y es de aquí que de pronto, cuando están en ese clima de frustración, de no ver salida, se encuentran con que vienen unos jóvenes estudiantes que empiezan a tal, que hay unas manifestaciones, y que sobre todo para ellos es como muy relevante, enormemente relevante, que en aquel momento aparezca un comunicado que hacen aquellos estudiantes, nosotros, y dicen esa frase muy importante, hijos de los vencedores y de los vencidos. Por tanto, es verdad que si tú estudias hay más hijos de los vencedores que de los vencidos en la proclama, porque tenían más seguridad para poder moverse, era más difícil detenerlos, o por lo menos aplicar toda la represión. El hijo de los vencidos estaba mucho más preocupado, más prudente, tenía la circunstancia de saber que las cosas no iban que no iba a haber, bueno, digamos, no iba a haber ningún tipo de respeto a su persona. Pero el comunicado está ahí. Nosotros creemos que la guerra civil no puede ser un elemento que siga siendo divisivo de los españoles. Creemos que no debe producirse ese fenómeno de que eso sea el elemento de legitimación del régimen de Franco, y por tanto llamamos a que se produzca y lo que entonces el Partido Comunista definirá la política de reconciliación nacional. Que tiene una política de reconciliación, porque ya de alguna forma no puede ser ese elemento divisivo, ¿no? Claro, ese punto hace que es muy relevante que en ese momento, ya desde ese momento, desde el año 55-56 hasta el año 75, yo que estudié en filosofía pues del 71 al 75, siempre digo, entregué la tesina el día antes de morir Franco, el 19 de noviembre, después se leía el 12 de diciembre, pero había que entregarla antes del día 20 y la entregué el 19, ¿no? Entonces, bueno, en esa circunstancia, pues no cabe la menor duda que desde ese momento hasta el final, con subidas, bajadas, con altibajos, la universidad va a ser una pesadilla para el régimen de Franco. O sea, una de las pesadillas va a ser la universidad, otra naturalmente con muchísima más heroicidad el movimiento obrero, y otra, una parte de la Iglesia que va a apoyar al movimiento obrero y que va también a apoyar a los estudiantes. Entonces todo eso va creando tres estructuras que están dentro del régimen, dentro de la sociedad, pero que a la vez comienzan a ser factores de antagonismo desde dentro del propio país. Y en esa circunstancia, así como tiene una enorme relevancia figuras, por ejemplo, pues claro, en el momento que se producen acontecimientos se ha estudiado mucho, se ha dado mucho valor, porque hombre, hay que reconocer que tiene una cierta, casi como diríamos, elemento literario incluso, porque claro, por ejemplo, la figura de Semprún, porque claro, es una persona que ha estado en un campo de concentración, que sale del campo de concentración, toda la experiencia del nazismo, a la vez la experiencia después de ser un militante que la policía no llega a coger nunca, lo cual hay que ver la habilidad del personaje de Federico Sánchez desde el 54-55 hasta el 63, después escritor famoso, en fin, todo eso ha dado un aire, un relieve grande, etc. Igual que efectivamente pues vemos en esta película tan interesante que han hecho esta serie sobre las abogadas, pues vemos también todo lo que es el proceso del movimiento vecinal, el movimiento obrero y de los estudiantes, ¿no? La figura de Enrique Ruano, ¿no? Pero hay una parte que no es, porque todo eso es un fenómeno más madrileño, es un poco lo que ocurre en Cataluña. Y para eso es interesantísimo los dos libros que voy a comentar. Hay muchos más, escribió mucho, era muy prolífico, Capella. Pero bueno, hay dos libros sobre esto muy interesantes. Uno es la biografía de Manuel Sacristán y otro es un libro de memorias que se llama Sin Ítaca. El de la biografía de Sacristán lo hace sobre el 2005, 2006 y el otro sobre el 2000, me parece que fue el 2011, 2010, 2011. Por cierto, recuerdo que se lo presentó este segundo en el Bellas Artes, Sin Ítaca, se lo presentó a Almudena Grandes, precisamente. Almudena Grandes, García Montero, Manolo Monereo se lo presentaron el libro y tal, ¿no? Al día siguiente fue cuando hicimos el programa de radio en la UNED sobre el libro. Estuvimos comentando cómo había sido la presentación y tal. Entonces, es muy importante que él trata de explicar, y hace una pregunta que a mí me es muy importante. Dice, me animé a escribir este libro sobre Sacristán
porque él había ya sido el editor de las obras de Sacristán. O sea, el Sacristán murió relativamente joven para lo que es, con 60 años. 60 años solo tenía Sacristán. Y realmente él no había publicado muy pocos libros que fueran como... había publicado muchísimos prólogos, porque había vivido muchísimo como traductor, porque había sido expulsado de la universidad, no había podido llevar una vida académica, en fin, normal. Y entonces, pues para sobrevivir, claro, pues él metía prólogos ahí muy interesantes, pues sobre Lukács, sobre Bertrand Russell o tal, pero después había una enorme cantidad de escritos, de intervenciones políticas, de intervenciones, y ahí las fue recopilando Capella. Pero como suele ocurrir en estos casos, pasaban los años, Sacristán murió en el 85, entonces claro, él se encontraba en clase, y toda la gente decía, ¿pero quién era este Sacristán? Le decían los alumnos. A él le parecía una cosa como tremenda, y dice, ¿cómo que quién era Sacristán? Para él había sido decisivo, para su generación había sido decisivo, para la generación posterior, la de Toni Domènech, tal, pues también. Pero ¿cómo? Y entonces él pensó que era una cosa importante hacer una biografía de Sacristán. La biografía de Sacristán aparece, es un libro que yo creo que hay que completar con otros, al que esté como muy interesado, ¿no? Por ejemplo, es interesante también los libros que hizo Castellet, que fue compañero de instituto de Sacristán en los años 40, en Barcelona, compañeros que estudiaban juntos, ¿no? Él sacó un libro, Seductores y Visionarios, donde hablaba de Sacristán, hablaba de Comín, del padre, no de Carlos Comín, de cristianos y marxistas, y hablaba de otras figuras, pero vamos, estos dos eran muy importantes para este asunto, ¿no? Entonces él ahí, bueno, trata de mostrar un poco la socialización del hijo de vencedores, digamos, padre tenía puesto dentro del mundo de la falange, y cómo se va produciendo ese decantamiento, cómo se va produciendo, él que era un hombre muy dedicado a la lógica y a todos estos asuntos, va a estudiar Alemania, y es cuando en Alemania decide su incorporación al Partido Comunista. Claro, siendo una figura intelectual de cierto relieve y que podía ser importante para penetrar en ese mundo estudiantil, pues él tiene una reunión ya inmediatamente en París con la dirección del Partido Comunista en el año 55, en el año 56. Es un momento que él, esto se ha contado muchas cosas, hay un discípulo de ellos, Salvador López Arnal, que no para, publica y publica, ahora mismo está nos manda casi cada viernes una nueva cosa sobre Sacristán, que él ha encontrado un inédito, nuevo inédito sobre Sacristán, nos lo manda. Yo el otro día mandé una cosa sobre el teatro, ¿no? Un escrito que había hecho Sacristán sobre el teatro, que se había publicado en una revista alemana y no se conocía y tal, pues ahí lo mandó, hablaba de Bueno Vallejo, hablaba de Sastre, hablaba de todo aquella época, ¿no? Y había empezado también con ese tipo de cosas literarias, la tesis doctoral sobre Heidegger, etc. Es interesante que se da cuenta Capella, que claro, para Sacristán, el momento que decide incorporarse es el momento en que se producen los acontecimientos de Budapest. Es decir, como vosotros sabéis, hay como momentos en los países sometidos al Pacto de Varsovia donde hay quiebras. Hay una en Berlín, en el 52, en Budapest, después ya hay que irse hasta Praga en el 68, ya después a lo de Polonia en el 81, etc., hasta que se produce la caída. Pero fue importante lo de Budapest, porque afectó hasta a Lukács como gran filósofo comunista y marxista. Y entonces, pues Hobsbawm y otros historiadores lo han contado que fue un momento tremendo, por ejemplo, para los marxistas británicos, que eso hubiera podido ocurrir, porque claro, todo eso ya fue unido a cuando se fueron desvelando por parte de Khrushchev lo que había ocurrido en la era de Stalin. Entonces ahí todo eso fue entrando, pues una crisis muy fuerte, lo que ocurría en los países del este, ya no era el final de la guerra y la idea de que gracias al pacto entre las democracias y Stalin se había logrado acabar con Hitler, era la idea, pero bueno, ¿qué había ocurrido? Si era verdad lo del Gulag, si no era verdad, si había habido campos, qué era lo que había ocurrido en la etapa de Stalin, y es el momento que eso hace, yo quería llamar la atención sobre este punto. Así como no se puede afirmar
después de cualquiera que haya estudiado la obra de Sacristán y la obra de Capella y de Fernández Buey, que en España no haya habido marxismo, no haya habido una escuela marxista importante, potente, desde los años tal, los años 50, frente a los que dicen, bueno, es que realmente no ha habido pensamiento en España. No conocerá usted, que gente que hacen afirmaciones, un tipo, bueno, pues usted no lo conoce, pero bueno, el que quiera conocerlo sabe que sí, claro que hubo ese pensamiento y tuvo esa relevancia. Igual que no se puede afirmar, hay que decir que así como hubo una cantidad importante de gente, de profesionales del mundo del derecho, del mundo de la sanidad, del mundo de la enseñanza, del mundo que se vincularon al Partido Comunista como el partido que tenía como más presencia en el mundo antifranquista, pero que más que comunistas propiamente eran antifranquistas. Este no es el caso de Sacristán y de Capella. Ellos quieren no solo oponerse por un partido que tenga una eficacia, sino de alguna forma ver qué puede quedar del ideal socialista, del ideal comunista, después de la experiencia que ya pues a la altura de mitad de los años 50 ha habido una guerra mundial, ha habido otra guerra mundial, ha habido el fascismo, el nazismo, ha habido los primeros datos de lo que es importantes revelaciones de lo que es el estalinismo, está el proceso de descolonización, o sea, ya, digamos, la historia ya ha habido una cantidad enorme de hechos como para ponerse a pensar, no es una cosa así como estar, digamos, al final del 19, principios del 20, pensar que iba a ser un siglo pacífico, que el socialismo podía heredar pacíficamente el liberalismo, que no iba a haber guerras, como diría Bernstein, ni trompetas ni tambores. Hubo trompetas, hubo tambores, hubo banderas, hubo trincheras, hubo cosas tremendas ya desde la Primera Guerra Mundial, vino la Revolución Rusa, o sea, ha habido tal cantidad de cosas que ellos intentaban ver un poco qué habría que entender en ese punto por el ideal socialista, que habría que entender por comunismo. Eso es un debate que está continuamente en las obras de ellos. La especificidad que van a tener, y en eso coinciden los dos, después ahora diré más la especificidad de Capella, es que efectivamente ellos se dan cuenta que además de esos problemas que afectan a la tradición comunista, hay elementos nuevos que están apareciendo. Por eso, si el 56 para ellos fue importante, lo de Budapest, todavía en España aquello era más bien un momento, vamos a decir, de esperanza, porque claro, el momento de por primera vez hay un movimiento estudiantil, por primera vez esto se empieza a mover, por primera vez parece posible que el régimen le quede en pocos años, parece que se mueve una parte de la burguesía, una parte de, ya sobre todo cuando termina Pío XII y llega Montini, ¿no? En fin, llega Pablo, que no querían de ninguna forma que Juan XXIII primero y Montini después, o sea, todo el proceso del Vaticano, eso se empieza a mover de tal manera que el régimen empieza a perder asideros, o sea, hay como un momento de esperanza. Pero claro, el régimen de Franco logra seguir manteniéndose en el poder, logra toda la etapa, sobre todo en los años 60, que haya un cierto desarrollo económico, que haya la apertura que va a significar el turismo, los recursos que vienen de la inmigración, se va produciendo una cierta estabilización de la sociedad de consumo. Hasta el punto que el régimen ya se lanza de una forma entusiasta a decir que ya no hay que legitimarse por la victoria de ayer, sino por los años de paz conseguida, la famosa campaña de los 25 años de paz. Y es cuando lanzan todo aquel discurso de que en el fondo Europa es intolerable, que no permite el ingreso de España en el mercado común, ya que España es un Estado de derecho. Interesante esto porque precisamente un compañero de generación de Capella, desde la perspectiva socialista, que tuvieron coincidencias y diferencias muy interesantes, muy intelectual, que ha fallecido ahora hace 15 días, Elías Díaz, es cuando él hace el libro que se hace famoso, Estado de Derecho y Sociedad Democrática, que era la de decir, no, mire, la idea de un Estado de Derecho no es que haya Estado, no es que haya derecho, porque claro, Estado hay, ¿cómo no va a haber Estado en el franquismo? Derecho hay, pues en el Foro del Trabajo, el Foro de los Españoles, tribunales hay, pero eso no es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho exige que haya separación de poderes, exige que se pueda fiscalizar el poder ejecutivo, exige que se respeten los derechos humanos, exige que haya pluralismo político. Por tanto, España no,
El libro lo secuestraron, se organizó, claro, como suele ocurrir estas cosas, al secuestraron le hicieron todavía más publicidad. Con lo cual, cuando el libro salió, yo creo que de todos los libros que hizo Elías es el que vendió más y el que tuvo más ediciones, porque la gente lo iba regalando, tal. La generación de lo que después va a ser los Enrique Ruano y los que están en ese movimiento estudiantil de finales de los 60. Pero en el mundo catalán y español, pues claro, influyó mucho pues algo que era, por un lado, no podía ser de otra manera, claro, decía yo, 20 años de vida en la universidad como una pesadilla para el régimen, que recuerdo en cuenta la expulsión de los catedráticos. O sea, los tres más conocidos fueron Aranguren, Tierno y García Calvo, pero eran porque eran catedráticos, pero es que Sacristán no le dejaron ni llegar a catedráticos, ya le expulsaron, y no le permitieron, no le renovar el contrato, que por lo cual tenía que traducir para poder vivir y para todo eso. Y entonces en ese momento hay una radicalización del movimiento estudiantil, yo diría que sobre todo 65, 66, hasta que se produce lo de los estados de excepción y la muerte de Ruano a manos de la policía, que ya eso va a provocar que hay ya la policía va a estar en las aulas, o por lo menos en los edificios, cuando los demás estudiábamos, y hay un control de cualquier movimiento. Pero hay algo que está en el ambiente, que es muy importante para la generación de Sacristán y la de Capella, que es lo que ocurre en el 68, mucho más importante que los 56. Es decir, eso es lo que va a provocar, por un lado, no digo yo que fuera el único elemento, porque estas cosas nunca se saben, ¿no? Puede haber elementos personales que son difíciles de descifrar, una gran depresión de Sacristán, pero depresión en el sentido físico, de que no se podía el hombre levantar de la cama, que estaba realmente hundido, una gran... porque se producen esos dos hechos del 68, por un lado, el entusiasmo del movimiento estudiantil en Francia, pero a la vez el problema de las coincidencias y diferencias entre los obreros y los estudiantes, la cuestión del Partido Comunista Francés, todo eso lleva a qué significa entonces la sociedad industrial, la sociedad postindustrial, si ya la clase obrera es el sujeto revolucionario o no, pues hay muchos debates, la erupción de Marcuse y de otros autores, pero por otro lado, a los pocos meses, lo que ocurre en Praga. Pues es que había que añadir, sobre todo, y eso nos viene muy bien Sánchez Baker, y a los pocos meses lo que ocurre en México. O sea, yo tuve ocasión en el año 93 de estar en México cuando se conmemoraban los 25 años de lo ocurrido con el movimiento estudiantil mexicano en la Plaza de las Tres Culturas, y hicieron una serie de actos en la UNAM, en la cual la Universidad Nacional Autónoma de México hablaba Sánchez Baker. Y era impresionante verle a él hablando con chicos que fueron jóvenes, porque habían pasado 25 años, y entonces ya tenían 40 y tantos, 50, y muchos eran cargos importantes de los partidos que estaban de alguna forma creando lo que después fue la alternativa de Manuel Antonio López Obrador y de lo que es ahora la situación de México, empezaron todo ese movimiento. Y entonces, claro, había sido distinto lo de París, pero también distinto lo de Praga, también distinto lo de México, que había ocurrido en cada uno de esos sitios, qué había pasado con el movimiento estudiantil. O sea, es una generación muy importante. Y ahí es donde viene un debate que hay que hacer con los partidos comunistas. Ellos empiezan a darle vueltas. Había habido partidos a la izquierda, como el Frente de Liberación Popular, en España. Después aparecen todos los debates sobre si hay que ir hacia más que una forma partido, hacia movimientos sociales. El tema de la ecología empieza a tener importancia a partir del Club de Roma. Lo que decías tú antes de Billy Graham, el tema norte-sur, los problemas que hay del desarrollo internacional, el nuevo internacionalismo. Y aparece también pues las olas del feminismo. O sea que, por tanto, ahí aparece un debate muy importante. Un debate que, en el caso de Cataluña, y País Vasco también, pero el que ellos trabajan, es el que aparece en las obras de Capella, que es el de Cataluña, y es muy interesante, las memorias, está también conectado, vinculado, en ocasiones coincide, en ocasiones choca con el problema del nacionalismo. Porque claro, allí las memorias de Capella, de Simítaca, son muy interesantes, porque él llega a tener un papel importante en la ejecutiva del PSUC. Y en un momento determinado
vive, por ejemplo, es una de las imágenes de la memoria como más bonitas, más atractivas, ¿no? Nos cuenta cuando muere el abad de Montserrat, el abad que había sido muy franquista, pero que después se enfrenta a Franco con unas declaraciones tremendas y lo obligan a abandonar el país inmediatamente. Cuando muere, entonces deciden hacer un homenaje a todas las fuerzas de la Asamblea de Cataluña para apoyar su antifranquismo, y uno de los que lleva esa capella, que él cuenta, que es una representación del SUC, que es uno de los que juega ese papel. Entonces, todo ese mundo donde aparece, a diferencia de otros lugares, Madrid o de tal, pues aparece, bueno, pues una parte de la burguesía que va a ser nacionalista, que va a ser el caso de Pujol, que está encarcelado en los años 60, esto lo tiene encarcelado, y que naturalmente tratan de ir creando una alternativa que no sea una alternativa socialista o una alternativa comunista, una alternativa de izquierda, sino que sea una alternativa frente al régimen de Franco, una alternativa nacionalista. Y por tanto ya aparecen todos esos debates, debates sobre qué debería hacer la izquierda en ese momento, porque claro, hay toda una población de la inmigración que ha llegado. Eso, vemos la película sobre el autobús sobre el 47, claro, pues ahí aparece toda una gente que ha llegado allí, cómo están, de dónde vienen, de Extremadura, Andalucía, bueno, pues lo que llaman los charnegos, ahí aparece todo ese lugar. Por lo tanto, como veis, es una reflexión que tiene que atender a muchos palos, porque tiene que atender qué hago con la tradición comunista, qué hago con los movimientos estudiantiles, qué posición tomo ante el tema de los nacionalismos y qué hago en relación a las nuevas, las nuevas tareas que aparecen a partir de la ecología y a partir del feminismo. Ese es un poco el espacio donde se mueve. Ese espacio va a tener como lugar de expresión dos revistas, una de ellas ya solo queda a nivel digital, pero durante años ha tenido también un papel que ha sido mientras tanto. La primera revista es una revista del año 76, 77, yo creo que hasta el 78 tiene unos 11, 12 números, se llama Materiales. Es una revista donde se implica mucho Sacristán y donde él incluso empieza a publicar algunos trabajos, por ejemplo, pues, a propósito del eurocomunismo, cuando sale entonces el libro de Carrillo, Eurocomunismo y Estado, donde tiene una gran presencia, digamos, también un escritor que también aquí le homenajeamos en el Ateneo cuando murió, Paco Fernández Buey, ¿no? Que tienes quizá de ellos el que ha escrito más, todavía más que Capellas, los dos han sido muy prolíficos escribiendo, ¿no? Pero también algunos más jóvenes que escribieron menos, pero tuvieron gran repercusión, como Toni Domènech, es decir, van creando toda una escuela, algunos de ellos después se trasladan a Madrid, como Jacobo. Por tanto, ahí hay una posición. ¿Cuál es la diferencia que se va a dar entre una revista y otra? Vamos a ver, la revista Materiales, digamos que es una revista de crítica intracomunista, dentro del espacio del comunismo. Es decir, el espacio comunismo, pues por el libro de Carrillo, por el Eurocomunismo y Estado, también aparece el libro de Claudín, Comunismo y Socialismo, empieza a publicar también Azcárate, o sea, personas de la generación de la juventud socialista unificada. Sánchez Vázquez, cuando viene a España, se le publica, pero siguiendo en México también se tiene en cuenta. O sea, hay todo ese debate sobre la democracia, el socialismo, la democracia representativa, qué es el Estado, cómo debe ser el Estado, si hay un Estado de transición, cómo sería el pluralismo político, en fin, todos los debates tienen una gran relevancia. Pero hay un momento donde ellos consideran que seguir centrados en los líos, en los avatares del Partido Comunista o del PSUC, que tienen después una gran tensión en el año 80 con aquel congreso, el quinto congreso del PSUC, ¿no? En principios del 81, que se produce una gran tensión interna con el tema del eurocomunismo, con el tema después de lo de Polonia, etc. No, ellos consideran que hay que abrirse a lo que ellos consideran que es la nueva realidad, y por eso crean la revista Mientras Tanto. Y ahí es donde le van a dar una enorme importancia al feminismo, a la ecología y al pacifismo. Hay que tener en cuenta que es la etapa de la Segunda Guerra Fría, la etapa de la doble decisión de la OTAN, el despliegue de los fueromisiles, la carrera de armamentos, la llegada de Reagan, la llegada de Wojtyla antes, la llegada de Thatcher. O sea, es una etapa donde efectivamente se va produciendo esa revolución conservadora
que va creando las raíces de lo que después, años después, siempre hay continuidades y diferencias. Hemos visto en Estados Unidos la etapa de Bush padre, de Bush hijo, y bueno, ahora ya en esta deriva todavía mucho más reaccionaria de Trump, pero que nace ya de aquel mundo, ¿no? De aquel mundo. Entonces, ahí es donde pues yo comencé a tratar más a Capella, porque en aquel momento yo me había incorporado a la UNED, en aquel momento en diciembre del 85, y el Instituto de Filosofía del Consejo creó un seminario de filosofía política con el profesor Fernando Quesada. Y en él estaban varios profesores, varios investigadores, entonces jóvenes, ahora ya no, claro, jóvenes. En aquel momento estábamos en plena juventud, teníamos 30, 30 y pico años, estábamos en plena adolescencia, ¿no? Pero se incorporaron y fue los profesores que venían de otras universidades, y entre ellos pues vino Fernández Buey, el tiempo que pudo, algunos años vino Domene, y el que más vino fue Capella. O sea, Capella ya había, digamos, entre comillas, lo que llamamos los profesores, resuelto los líos académicos, ya había sido agregado catedrático, se había ya resuelto todos estos líos de que crean la carrera académica, las peleas, las oposiciones, todo ese mundo, ¿no? Y entonces él ya lo había resuelto, y él tenía deseo de un tipo de debate, de un tipo de tal, y ahí, bueno, pues tanto en los congresos que hacíamos de filosofía, como en los seminarios del instituto, como en los programas de Radio de la UNED, tuvimos una relación muy intensa. Yo diría, para terminar, antes de que empecemos a comentar, Sacristán muere en agosto del 85. Entonces, si vosotros recordáis, a los pocos meses se produce el referéndum de la OTAN en marzo del 86, tiene una gran presencia los discípulos de Sacristán, Rafael Grasa, Víctor Ríos y otros, en las movilizaciones anti-OTAN. La propia revista sacó un número sobre el tema de la OTAN, el 25 y medio. En esa circunstancia es cuando se crea Izquierda Unida, ¿no? La Gerardo Iglesias, Sartorius, Tamames, Puerta, etc. Cuando el grupo de Sacristán, una parte por lo menos sustantiva del grupo, ya el Sacristán ha muerto, pero Fernández Buey y Capella, Víctor Ríos, Manolo Monereo van a conectar, yo diría que son los años donde ellos, a diferencia de la distancia que tenían con la política de Carrillo, ahí tienen una gran coincidencia, es con la época de Anguita. O sea, la época cuando llega Anguita a Madrid, finales de los 80, viene Monereo de Córdoba y empiezan a ver cómo fundar aquello un proyecto, como había que hacer. Son las etapas ya, ha habido las grandes huelgas sindicales del 14 de diciembre y bueno, pues enseguida va a producirse la caída del muro de Berlín y todos los debates sobre si empieza esa imagen, ¿no?, de que cae el muro y al poco tiempo de caer el muro muere Pasionaria. Entonces hay aquellas manifestaciones, entonces eso que se ha contado en libros, ¿no?, en biografías, por ejemplo el libro de este historiador tan interesante de Andrade sobre Anguita, donde cuenta pues todo eso, que de pronto a Anguita allí le llega la noticia, está hablando con Ingrao y con tal, y que en ese momento, atendiendo a las delegaciones que vienen, ¿no?, que en ese momento pues que se ha producido la decisión de Oqueto, que va a disolver el Partido Comunista Italiano. ¿Cómo que va a disolver el Partido Comunista Italiano? ¿Esto dónde va? Y ahí es donde empieza todo ese debate, que sigue después, y ellos en ese tema tienen, tanto Fernández Buey como Capella, una posición más cercana o nítidamente cercana a Anguita, frente a la posición que tenían otra parte más vinculada a comisiones obreras, que era más la posición de Sartorius, ¿no? Entonces ese debate, que ahora queda lejos, el debate del año 89, 90, 91, 92, en aquel momento tuvo una enorme intensidad. Y eso Capella pues volvió, incluso siempre recuerdo que cuando él ya, Anguita había vuelto a Córdoba y tal, una de las cosas fue un libro que coordinó Capella, que era Las sombras del sistema constitucional, que nos había pedido a los autores cada uno a escribir una cosa. Yo hablé de la cuestión de la laicidad, del problema de la laicidad, de la cuestión religiosa, otros hablaban de la monarquía y la república, otros hablaban de la cuestión territorial, otros del modelo económico, y consiguió que lo viniera a presentar Anguita. Lo presentó Anguita. Pues me acuerdo que era, yo creo que era el día antes de la boda de
de Felipe Leticia, que dijo que me voy corriendo, que si no, no puedo coger el tren, porque está ya la estación, no me van a dejar salir. Y tuvo que precipitar, nos quedamos allí, ya no se quedó a la cena posterior ni nada, se fue corriendo a la estación, porque si no, con este lío de la boda, porque va a haber, yo creo que sí que fue el día entero, o sea, en 2004 se había producido ya el cambio de gobierno con la llegada de Zapatero, todo esto. Entonces ahí tuvo él esa gran relevancia, después sacó, pues como decía, la presentación del libro de sus memorias con la Liberal Grandes, con García Montero, con Monereo, también tuvo una gran fuerza en el debate. En fin, él tuvo una enorme inquietud intelectual, diría una última faceta para terminar, un hombre de gran afición, escribía muy bien, Capella, escribía muy bien, tenía una gran, como diríamos, una gran atracción por la escritura, se notaba una gran vocación en parte literaria y tenía un enorme interés por las figuras como Pasolini. Había escrito muchísimo sobre el tema de Italia, la figura de Pasolini, del cine, o sea, era un hombre de intereses como muy políticos, no era pura cuestión del derecho, de la filosofía del derecho, sino de la filosofía política, de la filosofía social, de la historia del pensamiento. Por tanto, me alegro mucho de vuestra invitación para haber podido recordar al gran compañero de debates durante tantos años que fue Juan Ramón Capella y animar a su lectura o por lo menos a escuchar los programas de radio, pues puede interesar, poniendo Google, se pone allí el canal UNED y te van saliendo Juan Ramón Capella, Google, pones vídeos y te salen enseguida unos cuantos programas poniendo canal. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, para nosotros las tertulias precisamente son la base para conocer situaciones, personajes y a la vez, bueno, pues un diálogo. En este caso, como tú bien has podido comprobar, conocía a Capella, por eso cuando tú me mandaste ese documento que tienes en la mesa, yo pensé, pues es buen momento para conocer a este personaje, porque yo me imaginaba que yo tampoco, yo tengo una cultura política muy amplia, yo pues me imagino que existe una gran mayoría que lo desconoce, ¿no? Y bueno, pues por eso resultaba interesante y lo ha sido, o sea, que lo ha sido, ¿no? Y luego yo que te quiero comentar que lo que decías de Capella, que se sorprendió que la gente joven no conocía a Sacristán. Bueno, pero es que hoy en día la gente joven no sabe nada de política, no le interesa la política. Y si le hablas de la Primera República, ya aquello es el paleolítico, ¿no? Pero bueno, es un problema, yo creo que se va repitiendo en nuestra historia. Sí, porque cuando él lo dice es hace 20 años. O sea, él hace un libro en 2005, 2006, hace la biografía, porque han pasado ya unos años desde la muerte de Sacristán, 20 años han pasado, ¿no? Entonces, él dice, a pesar de que él no se hace, en fin, también, o sea, yo sí creo que se produce eso y lo contrario, es decir, nosotros, por ejemplo, la UNED tuvo varias tesis doctorales, por lo menos ha habido, yo creo que 3 sobre Sacristán, ¿no? La de Sarrión, la Manzanera, ha habido varias, ¿no? Sobre la figura de Sacristán. Pero, claro, ha habido una parte de gente joven que no es que lo conozca, ya, por eso yo decía, a ver si viene alguno de estos y me dice, mira, que eso no es así, que se ha olvidado usted este texto de Capella, de este otro. O sea, que te puedes pasar por, como cuando juegas o de cartas, pasarte como uno por otro, o sea, porque hay gente que conoce al dedillo, por ejemplo, sabe exactamente la interpretación que hizo de aquel texto de Sacristán, o sea, tienen una cultura de investigadores que se han dedicado plenamente, ¿no? Entonces sí, ahí han especializado, pero él se daba cuenta que no lo conocían, pero yo me refiero incluso a la gente joven interesada por la política. O sea, gente joven que de pronto pues estaban interesados, que sí, imagino que en 2003, 2004, pues acababa de ocurrir la guerra de Irak, que había habido el 11 de septiembre, después hubo lo del 11 de marzo en Madrid, pues claro, pues era un debate como muy inmediato, igual que ahora tenemos un debate pues muy inmediato vinculado a Ucrania o vinculado al tema de Gaza o al Estado de Israel, pues en aquel momento ¿qué había pasado? ¿Cómo podría haber habido un atentado de esa magnitud
Torres Gemelas, después en Malí, cómo había aquello de Afganistán, de Irak. Imagino que esa zona estaba, también puede que él se diera cuenta que ya el final del puyolismo había provocado 23 años, pero ya llegaba un nuevo gobierno, llegaba el gobierno de Maragall, el tripartito, no sé, puede que él fuera viendo que iba quedando como muy atrás el debate que para ellos había sido sustancial, es decir, el debate que años antes había sido como muy relevante, el debate de si había que mantener el leninismo, si no, todo eso quedaba como muy atrás mientras había nuevos problemas que estaban, es lo que yo creo que ocurría. En este caso, cuando decimos hoy, claro, un cambio, porque en aquel momento no había hecho acto de presencia ni en la sociedad catalana ni en la sociedad española lo que es el neofascismo. O sea, es que claro, en aquel momento era otra cosa, o sea, una cosa era oponerte al puyolismo y otra cosa es pensar que ha llegado esta combinación de Trump, de Orbán, de Milei, de Meloni, de Salvini, de Abascal, esto es otro mundo, ¿verdad? Entonces, cuando ahora se dice, esto recuerda lo ocurrido en los años 30, entonces tú repasas la bibliografía, entonces nadie hablaba en aquel momento de los años 30. Se hablaba de otras cosas, se hablaba del tipo de orden que se había creado una vez que había caído el comunismo, el Pacto de Varsovia, había la incógnita de qué estaba ocurriendo en lo que la otrora denominada Unión Soviética, ahora ya Federación Rusa, después de Yeltsin, de Putin, pero vamos, no había una idea de que iba a crearse, que iba a crecer como lo que hemos visto ahora, o sea, esto, y tampoco había ese tipo de jóvenes que de pronto, pues ahora, como estos reportajes que leemos ahora, y bueno, hay jóvenes de 18 a 25 años que viven como su gran elemento de movilización de jóvenes de ultraderecha, es recoger símbolos fascistas o canciones fascistas, otro mundo. Pero él notaba ese vacío intelectual y en eso también Fernández Buey, o sea, Fernández Buey vivía, por ejemplo, los dos habían trabajado, dedicado mucho tiempo a Gramsci, y claro, para ellos la evolución de Italia y que de pronto desapareciera el Partido Comunista y que de pronto aquello se fuera refundiendo en una cosa, el Partido Democrático de la Izquierda que llamaban al principio, el final del Partido Socialista anegado por los temas de corrupción de Craxi, pero todo eso había creado una sensación, bueno, pero entonces en la patria de Togliatti está Berlusconi, pero es que ahora parece poco al lado de esto de Trump, es que todo nos parece poco al lado de lo que estamos viviendo ahora. Claro que nos parecía espantoso lo de Berlusconi, pero claro, esto de Meloni, de Salvini, pues hombre, sí, claro, esto es otra cosa, ¿no? Se había olvidado ya lo de Berlusconi. Sí, ya se había olvidado. Me ha comentado de Praga, de la Revolución de los Artistas. ¿Te acuerdas? Del 79. Es que a mí me pilló allí. Ah, En Praga. Yo fui porque justo ese año, 79, en julio, murió mi padre. No sé qué, no se oye bien. Y que, de la Revolución de los Artistas de Praga, que fue cuando cambió ya todo el sistema en Checoslovaquia, ¿no? Y fue cuando ya fue nombrado presidente el famoso artista que llevó la revolución. Havel, Václav. Exacto. Pues es que yo fui a Praga porque tenía un amigo, compañero arquitecto también, que había estudiado allí en la época comunista como es natural, me habló muy bien de Praga y me fui para allá. Cuando murió mi padre, pues yo tuve una pequeña crisis y me fui para allá. Y fue justo cuando estalló la revolución de los artistas ahí en Praga, me pilló a mí allí. Y bueno, entonces nos persiguieron a los que íbamos por nuestra cuenta, que no íbamos a la agencia de viajes. La agencia de viajes nos controlaba, pero que íbamos por nuestra cuenta, nos pasó a mí que fui por mi cuenta y me pagué un visado que me costó un montón de dólares por 10 días, una cosa así, pero no te dejaban más. Y llegué allí y nada, que me tenía que ir del país. Digo, ¿por qué me tengo que ir? Yo tengo un visado. Entonces cada día tenía que dormir en un hotel diferente y cada día me decían cuál, y cada día más lejos de Praga, para que tuviese más dificultad de ir a Praga, y ir a las manifestaciones y participar en lo que podías participar, ¿no? Y hasta que al final, al cuarto día, me dijeron que esta noche coge usted el Orient Express de vuelta a Budapest y abandona el país. Y fue justo en esos días, por eso me acuerdo yo de aquella etapa. Digo que
que vaya, que me pilló a mí allí. Bueno, sí, estuve viendo las manifestaciones, estuve viendo aquello, no entendía nada, no entendía nada de checo, por supuesto, pero bueno, pero había gente que hablaba italiano, entonces ya te relacionabas con mucha gente hablando italiano, sobre todo en las cervecerías al lado del río, eso es que donde hacían su cerveza, como unos bancos tipo alemán, digamos, y ellos hacían su propia cerveza, allí te reunías, querías una cerveza de medio litro y un burro. Entonces hablabas con ellos, te contaban todo lo que estaba pasando y toda la situación, ¿no? Y era muy interesante. Y bueno, y lo que era muy interesante era lo de la cerveza. Nosotros estamos acostumbrados a tomar una cerveza y te dejas aquí un poco, bueno, pues ya pediré otra. Allí llegaba y como te la servía, te ponían otra. Y de un momento que tengo 2 litros de cerveza de la dieta. O sea que no fue una experiencia muy interesante y al final fui a Budapest, pero Budapest seguía estando detrás del muro. Y entonces, pero era mucho más abierto. Budapest no tenía nada que ver. Y entonces allí sí que contacté con gente local y fue, pues me di cuenta que no tenía nada que ver. Ya no tenía nada que ver. Entonces ya, bueno, se me acababan los visados, cogí el Orient Express para ir a Viena, que era donde yo tenía el vuelo de vuelta a Madrid, y cogí el tren y bueno, yo no me imaginaba lo que pasaba en ese tren todos los días. Y era, se metían montones de refugiados que querían pasar al otro lado del muro. Y estaba lleno de gente, había polacos, de todos los países. Y estaban todos, cuando llegamos a la frontera con Austria, digamos, antes de pasar a Austria, la frontera de Hungría, aunque era más laxa, todo el mundo callado allí con su pasaporte, había un silencio absoluto. ¿Qué pasa aquí? Si esto no es Checoslovaquia ni es Alemania Oriental, ¿no? Absoluto. Entonces, los policías ven a pedir pasaporte, todo el mundo, controlando todo, cogen, empieza a arrancar el tren, y cuando pasa la línea de Hungría y entra la línea de Austria, un estallido de gritos, de alegría, de jolgorio, a todo el mundo. Habían conseguido pasar el muro. Habían conseguido pasar el muro. Sacaron botellas de vodka, botellas de todo. Allí me pasaban una botella, todo, otro, el otro, todo esto, sin cerveza. Bueno, aquello, una fiesta. Una fiesta. O sea, eso era digno de ver, de verdad. La gente, como tenía esas ganas de salir, y cómo lo demostró en ese momento. Y ya cuando empiezan a circular por Austria, ya era de madrugada, ya la gente se echó a dormir medio borrachos y tal, hasta llegar a Viena, ¿no? Pero fue, digamos, una experiencia pues mira, sorprendente. Como decía el otro, me alegro que me haga esta pregunta porque él, Capella, dedica muchas páginas en sus memorias a lo que significó el tema de Praga. No en el sentido de que él hubiera visto Praga como tú o que lo hubiera vivido, no. De cómo era la repercusión en España y qué posición había que tomar. Entonces él explica que de pronto, claro, llega la noticia de que han entrado los tanques, lo que hemos visto en estas imágenes, ¿no? Sobre todo de Kundera, que escribió aquello de la verdad del ser y aquella película que después se basó en la novela y tal, ¿no? Entonces, que llega esa circunstancia y entonces él, pues, sabiendo, estaba en la clandestinidad, pero más o menos la zona por donde dentro de lo que era Barcelona, una ciudad muy grande, claro, comían a mediodía los dirigentes del PSUC más importantes, pues se acercó por allí a ver si los encontraba en alguno de los restaurantes y efectivamente encontró esto, pudo comer y a comentar un poco, ¿no? Y se dio cuenta que había una posición de no querer pronunciarse, hasta saber qué iba a decir París, qué iba a decir Carrillo, o sea, porque él estaba ya queriendo decir, esto es una barbaridad, esto nos va a perjudicar muchísimo, cómo va el comunismo a avanzar con los tanques militares, la imposición esta va a ser tremenda, esto no puede ser, tratar de esta manera a Duchet, él quería hacer eso, pero veía que no, que los otros estaban allí. Bueno, es que, bueno, pero ha habido de todo, vete a saber, porque los camaradas soviéticos tendrán noticia que nosotros no tenemos, tendrán datos que nosotros no tenemos, por eso, ¿no? Y claro, de pronto ahí es donde ves la enorme importancia, claro, y después ha habido libros sobre eso, ¿no? Por ejemplo, las memorias del propio Sánchez Montero y otras, que él le pilla a Moscú, ¿no? Le pilla lo difícil que fue para ellos, claro.
pero no tanto, o no solo, o no únicamente para los que vivían en París o estaban en la clandestinidad, que efectivamente después tenían la escisión aquella del partido de Lister y todo aquello. Y que claro, sobre todo para pasionarios, ya vivía en Moscú. Claro, viviendo en Moscú, habiendo muerto tu hijo, en fin, en la Guerra Mundial. De pronto ir ella allí a enfrentarse con Brezhnev y con aquellos cuadros a criticarles lo que había ocurrido y posicionarse con el Partido Comunista Italiano, que son los dos que critican más la invasión, fue durísimo. O sea, durísimo, porque claro, era quedarte sin apoyo, y sin, o sea que ahí se empieza a surgir. Y ahí él mismo contaba, Capella, cuenta, en la memoria le dedica muchas páginas a eso, porque él dice que había un abogado muy conocido allí, López Barberán, que se llama, muy conocido en Barcelona, muy importante, que había luchado, y que él tenía una gran amistad con él, y entonces una vez que tenían una reunión, hizo, por quedarse, como ya un poco más remolonear en la salida, a poder hablar a solas con él. Entonces le dijo, oye, ¿qué le pasa a este conmigo? A uno de la dirección conmigo. Un tipo muy importante en la dirección, porque había estado torturado, había tenido méritos de, digamos, de luchador de Recia, ¿no? Parece que era este Núñez, me parece. Y entonces Miguel Núñez, no, me parece que era, se refiere a este, y dice que entonces López Barrera se lo resumió en una palabra. Praga quiere decir, y entonces él recordó que efectivamente este no quiso aquel día pronunciarse, le molestó mucho que ya Capella diera por supuesto cuál tenía que ser el criterio, por tanto, eso removió mucho, efectivamente lo removió en el... Sí. Yo quería enlazar un poco tu exposición, un poco sobre Capella, con lo que él ha dicho de que a los jóvenes hoy no les interesa mucho la política. Y quería enlazar esas dos cosas por lo siguiente. Yo viví parte de lo que tú has comentado en la dirección de Izquierda Unida, en el Consejo Político Federal de Izquierda Unida. Yo había pasado muy joven por la Revolución Sandinista, por El Salvador, por Guatemala, y Julio Anguita me dice que me incorpore, y ahí conocí a Víctor Ríos, a Manolo Monereo, a Capella, a lo que fue el SUB, al Llama Botey, bueno, a todos que tú conocerás más que yo, y tú has hablado, y mientras tanto también podríamos hablar del Viejo Topo y de Miguel Riera y tal. Y había una dinastía, en la cual estaba Capella, una dinastía de los pensadores, de los que tiraban línea, y los jóvenes queríamos incorporarnos y aprender, estábamos ávidos de aprender, de incorporarnos, de que nos transmitieran todo eso, y lo hicieron fatal. Lo hicieron fatal porque entre ellos discutían, hablaban, que el pichi italiano, que el otro, que el documento, la leche. Y nosotros salíamos para llevar los botellines. Es decir, nunca tuvieron la pretensión de incorporarnos, no digo con mala voluntad, porque eran gente formidable, que luego nos llevábamos bien con ellos, pero un montón de jóvenes de otra generación, yo no había cumplido los 30 años, chicos y chicas, para nosotros eran los padres, y sin embargo no fueron capaces de transmitirnos a los hijos esas discusiones, esas valoraciones, ni siquiera, yo me acuerdo de Manolo Monereo y tal, hablaba de Centroamérica y de la Revolución Sandinista, y decía, pero ¿tú qué estás diciendo? Si yo vengo de combatir la Revolución Sandinista. Pero ellos ya teorizaban, ellos ya tenían la teoría de lo que aquí iba, y nosotros teníamos que veníamos de allí, del Tajo. Y ahí yo creo que hay una cosa que llega hasta nuestros días, y es que muchas veces hay intelectuales formidables que discuten entre ellos, que hacen la revolución entre ellos. Yo esto lo he discutido con Manolo Monereo, con el Paco Fernández Boy, con el Llama Botey, con el Miguel Riera, y le he dicho, es que siempre escribís los mismos, es que siempre en los seminarios son los mismos ponentes, es que siempre la punta de quién es más leninista la discutís entre vosotros, y nos termináis aburriendo.
nos termináis aburriendo porque nosotros no somos tan intelectuales, pero también hemos leído. También hemos tenido nuestras carreras. No puedo tener lo mismo que tú porque tú tienes 30 años más que yo. Pero yo también he hecho huelgas. También he tenido a los grises, a los guerrilleros de Cristo Rey y a todo eso. Pero soy más joven. ¿Qué culpa tengo de ser más joven? Yo y un montón de gente... Perdona, ¿tú cuántos años tienes? Yo acabo de cumplir 65. 65. Pero había un montón de gente, chicos y chicas, que, como te digo, éramos esponja. Y no fueron capaces. Ni siquiera, no fueron capaces, no, ni siquiera lo pretendieron porque no dabas la talla. No dabas la talla, pero claro, nunca podías dar la talla porque yo escribí un par de veces, casi le rogué a Miguel Riera que me dejara escribir sobre Nicaragua cuando yo venía de ser combatiente en Nicaragua. Porque no, el que tenía era que escribir no sé quién y teorizar sobre Nicaragua. Y ahí lo hablábamos, gente mucho más joven, esa diferencia. Me acuerdo de una reunión con Julio Anguita, que lo convocamos, a Julio convocamos y le decimos, Julio, ¿tú no te das cuenta que aquí hay toda una semilla de cuadros, de jóvenes, de hombres y mujeres que necesitamos, en lugar de lo que hay ahora, una oposición donde los mayores vemos a los jóvenes, pues, estos imberbes a dónde van, y los jóvenes dicen, pero si estos no saben utilizar el Excel. Bueno, nosotros no queríamos esa dicotomía, queríamos aprender, saber y ser línea de continuidad. Y sin embargo, ella, Fernando, que son encantadores, yo los traté, eran como personas encantadores, pero eran ellos. Eran el club de los pensadores, el club de los de mientras tanto, el club de Viejo Topo, el club de tal, y los demás servíamos para ir a ellos también. Y ahí cometieron un error garrafal, porque no fuimos capaces, no fueron capaces de transmitirnos toda la sabiduría que tenían, que era muchísima. Y perdimos la oportunidad de hacer una escuela de formación permanente con ellos, donde hoy seríamos mucho mejor, sabríamos mucho más, hubiéramos aprendido mucho más y pudiéramos haber transmitido mucho más a otras generaciones. Muy bien. Ese es el quid de la cuestión. Ese es el quid de la cuestión. Y ahí enlazo también. Yo hace poco era, no es por dar, era el portavoz de Podemos en la Ciudad de Madrid. Presenté mi dimisión el año pasado. En la ciudad. De Podemos en la Ciudad de Madrid. Presenté mi dimisión el año pasado. Y una de las cosas es que se vuelve a reproducir lo mismo. Paco Iglesias, Monedero, el otro y el de la esquina. Y entre ellos se vuelve a generar esa línea y el montón de jóvenes. Había un área en Madrid de Podemos con 55 jóvenes entre 20 y 35 años, con ávidos, con esponja, pero no daban ataque. Y antes era el Viejo Topo y mientras tanto, y ahora es el no sé qué y el no sé cuándo. Y perdemos la oportunidad, de que esos jóvenes, hay otros que no querrán, pero los que los quieren, no los cuidamos. No le dejan. Sí, no los cuidamos. No le dejan. Y entonces, solo por poner un ejemplo de lo que un joven de 32 años, para mí es una de las cosas más contento, porque yo puedo decir que ayudé a formarlo y me siento, pero que exploto de contento. Un chaval de 32 años que ha conseguido ser como funcionario A1, ha montado una escuela de formación de funcionarios gratis, dándoles el temario para que haya funcionarios progresistas, porque necesitamos un Estado progresista. Tiene 400 personas y es un voluntariado. Ha conseguido un conjunto de profesores, a unos con pensum, ha montado una asociación y ha estado sacando funcionarios en estos 3 años para ser funcionarios progresistas, para un cambio progresista dentro de la administración, y tiene 32 años. Pero en su partido, ni caso. Ni caso. Entonces, ¿qué pasa? La historia se repite, amigo, la historia se repite. No, pero además No, para que siga el debate. Sí. No, me ha parecido realmente apasionante. La intervención del compañero me ha parecido apasionante. Claro, yo es que no
claro, aquí tenemos una diferencia. Yo no lo he vivido ese mundo que tú dices, porque claro, al estar en izquierda socialista, yo no estaba en Izquierda Unida, entonces yo no he vivido el debate interno como ha sido, o sea, o el debate y tal, porque incluso cuando me estabas hablando, por eso me ha parecido tan apasionante, te pensaba corregir, pero claro, tú mismo lo has vuelto a criticar. Digo, hombre, te iba a decir, pero no fue todo así porque después, digo lo de la escuela de formación, ¿no? Porque es verdad que la escuela de Monereo y todo eso, Pablo Iglesias y todos estos nacen ahí, ¿no? Sí. De alguna forma nacen en esa escuela. Estos historiadores, Andrade, Pablo Iglesias, de alguna forma aparecen, digo, por lo que he visto yo, las veces que he ido a los debates de ¿cómo se llama? De la tuerca, no, del Foro Apache, hace años, pues me acuerdo que a veces he coincidido con él, con Monereo, con Iglesias y tal, he visto la relación tan estrechísima que tenían, ¿no? Entonces, no sé, claro, ahí sí sería que sí que hubo como una transmisión. El drama está, por eso en el final de tu intervención. Pero perdóname, solo una cosa, que tiene mucho que ver con lo que ocurre hoy. Ha habido una transmisión del intelectual a los aprendices de intelectual. Pero yo me pregunto, igual que le dije una vez a Paco Fernández, digo, ¿cuántos obreros hay en la dirección de Izquierda Unida? ¿Cuántos de los que hemos empezado a trabajar a los 15 años y que tuvimos que estudiar de noche para sacar nuestras carreras? ¿Qué pasa? ¿Es que somos tontos? ¿Qué pasa? ¿Es que solo hay que tener tesis y tal? Que también las tenemos. Pero es que hay una... A lo mejor me equivoco. Se piensa que ser intelectual, en algunos sitios, es tener 5 libros y 7 tesis. Perdona, yo conocí muchos intelectuales que eran obreros de la construcción y mecánicos de tal, y tenían una formación que ya la quisieran tener algunos que escribieron 5 libros. Entonces, ¿qué entendemos por intelecto? Yo me acuerdo a Anguita, le dije, Anguita, en el Consejo Político Federal, le dije, un día así tomando, oye, ¿cuántos no intelectuales, profesores y no sé qué, forman el Consejo Político Intelectual? No digo cuántos, no saco las manos. ¿Qué pasa? Es que aquellos obreros del metal, de la construcción, del comercio y de tal, y algunos sindicalistas de comisiones, de UGT y tal, no dan la talla para estar en un órgano de dirección de un partido. Porque no han escrito 4 libros y 5 tesis. Entonces, ¿qué estamos creando? Claro. El despotismo ilustrado de queremos hacer el cambio, pero somos los intelectuales. Queremos hacer el cambio para los obreros, pero sin los obreros. Es que si ahora vemos el Congreso de Diputados, ¿cuántos obreros dijéramos ahí en el Congreso? El último, a lo mejor, voy a hacer un chiste, a lo mejor fue Camacho. Es un chiste. Quiero decir, hoy no todo el mundo tiene que ser de la construcción, no todo el mundo tiene que ser de la construcción y del metal, pero sí hay una historia entre qué pasa. La gente trabajadora, en el sentido más amplio, no puede estar en un órgano de dirección de un partido, de un congreso, solo puede estar el que es abogado, fiscal, no sé qué, no sé cuántos. Hay una discusión muy importante en la izquierda. Hay varias palabras, es que me parece fascinante. No hablaríamos yo veo que hay varios que... Luego, si quieres intervenir... No. Ahora va Alfonso, que ha pedido la palabra primero, y luego va a pedir el señor de allí, y luego vas tú. Mi comentario respecto a que los jóvenes no saben quién fue Franco. El problema es que... No es el problema. Más alto. Más alto se puede ver. Que muchos jóvenes que no saben quién fue Franco. Y entonces yo, como soy el mayor de la audiencia, planteo lo siguiente. La distancia entre esos jóvenes que no saben quién fue Franco y la guerra de Cuba y cuando yo era joven, pues es la misma. Y para mí la guerra de Cuba era una cosa que, aparte de ocurrir en el siglo XIX, pues podía haber ocurrido en el siglo XVII, me resultaba igual de lejano. Ya no digamos las guerras carlistas. Bueno, aquí las guerras carlistas, bueno, y las guerras carlistas que fueron hace 60, 70 años.
Bueno, no, un poco no. No, cuando yo era pequeño, ¿qué fue? Hace 60 años, o 70 años. Pero cuando yo era pequeño, las guerras carlistas... El tiempo de la Primera República. Claro, pero eran 60 o 70 años. Y entonces ahora, los que tenemos más de 60 años, nos parece mal que la gente no sepa lo que pasó hace 60 años. Mire usted, es que es una cosa que ha pasado en los libros de historia. Entonces, cuando una cosa pasa en los libros de historia, la gente la conoce porque ha pasado en los libros de historia. Entonces tenemos que darnos cuenta de que nos hemos hecho mayores y que lo que le pasa a la gente que se ha hecho mayor, pues es eso, que los jóvenes no entienden lo que nosotros seguimos haciendo. ¿Por qué? Pues porque estábamos haciendo lo mismo que hacíamos hace 20, 30, 40, 50 años, cuando ellos no habían nacido. Y entonces hay una situación de corte natural de relaciones que se han producido a lo largo de toda la historia. De hecho, una de las formas de identificar a las personas mayores es que empiecen a decir de los jóvenes que son todos estúpidos, ¿no? Pero eso pasaba en la época de Séneca, en la época de Aristóteles. Pues decían también, estos jóvenes imbéciles, ¿para dónde van? Que no saben pensar. Y entonces el problema es que nos hemos hecho mayores y que no nos hemos dado cuenta o no nos queremos dar cuenta. Yo voy tomando nota porque cada cosa me llevaría a hablar yo solo. Mejor que hable todo el mundo. Bueno, pues nada, es un placer. Me ha gustado mucho conocer esta figura. ¿Qué? Ah, vale. Bueno, pues que muchas gracias, que me ha gustado mucho la ponencia y bueno, al hilo de lo que comentaba el compañero, primero que ha intervenido, decirle que, a ver, es que Podemos también surge de un grupo ya de intelectuales formado y un tanto elitista, entonces si ya empezamos partiendo de esa base, ya, por ejemplo, yo acampé en el 15M, ya estábamos en una generación que yo soy, bueno, pues millennial, luego está la Z, luego están más, ¿no? El asunto es que ya veníamos desencantados, se supone que hemos venido de una generación muy preparada, donde todos hemos tenido, bueno, todos o los que hemos podido, porque yo he trabajado y he ido a la universidad por la tarde, he trabajado fines de semana, o sea, a mí no me ha pagado nadie nada, yo no he tenido becas, vengo de una familia muy humilde, es decir, toda la juventud, quizás no sabemos toda la historia de España en general, aunque yo sea antropóloga, pero me esté centrada en una parte de lo que es la memoria histórica, pero sí que tenemos cultura. El acceso a la cultura ahora mismo es ilimitable, no es como antiguamente, que la gente, pues, bueno, tenía que pagarse, ¿no?, una serie de estudios, pero es que aún así la gente también está cansada de luchar, o sea, que es otra de las cuestiones que habría que apuntar aquí. El compañero decía que tampoco le dejaban intervenir cuando eras joven, no, si es que seas intelectual no lo eres, si eres obrero tampoco, pero es cierto que, bueno, Podemos, creo que es un ejemplo bastante paupérrimo en cuanto a poder ofrecer posición de, quiero decir, no por él, me da igual ya el partido, yo no soy fiel a ninguno, quiero decir, hoy estoy aquí, pero mañana estoy en otro lugar donde también me forme. Soy una persona que siempre está queriendo ser una esponja, pero es cierto que no te lo permiten las propias instituciones. Si tú no estás en la universidad, donde ya a los 30 años te cierran muchas puertas, no cumples el canon hasta los 23 que acabes la carrera y no sé qué, y haces el máster o 2 o 3 o 4, cada vez exigen más en las entrevistas de trabajo, exigen más. Yo ya he tenido que marcharme 3 veces de España para vivir en unas condiciones mejores y estamos hartos, amigos míos y yo. Entonces, ya no es un problema nuestro, es un problema de este país que a ver cómo viraliza lo que tenemos, una generación de los 40 y a los 50, donde es una generación totalmente perdida. Tenemos estudios, pero estamos en un limbo y desvinculados. Los que vienen detrás, porque, bueno, pues tienen todas las tecnologías del mundo. Yo tuve mi primer ordenador a los 22 años, mi primer móvil a los 18. Ahora mismo un niño de 5 años está estudiando con una tablet y ahora dice que es malísima la tecnología. Bueno, a ver si se aclaran ya y entonces así quizá
habrá no tanto limbo, primero empezando por la escuela de los padres, que es donde tienen que educar a los niños, y luego ya cuando se formen, quieran estudiar, que hay gente que ya no sabe nada de nada, también porque la sociedad le está empujando a que no sepa nada con tanta distracción y con las pocas oportunidades, insisto, que te dan. Yo me he tenido que ir 3 veces y no descarto una cuarta. Y al final he vuelto, pero vamos, que yo ya me considero ciudadana del mundo. A mí Madrid no me representa para nada. O sea, lo digo así. Ya mañana, si tengo que coger la maleta, me tendré que ir, pero no puede ser que tengamos trabajos tan paupérrimos, con 3 carreras o con 4, con 5 máster. Es que ya está bien, o sea, no es que no tengas tiempo para leer, yo leo bastante. Pero no puedo ser de la academia de la lengua de las artes si tampoco trabajo. Es que es inviable, ¿sabes? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Gracias. Bueno, yo al hilo de lo que ha dicho el compañero, estoy completamente de acuerdo porque yo también lo he vivido. Yo soy de los que he estado trabajando, precisamente fue el linotipista del diario Pueblo, que dio la noticia de la entrada de los tanques en Praga, o sea que yo fui el que escribí la noticia, y estudié de noche, estando casado y con 2 hijos. Entré en la universidad por mayor de 25 años, y vengo del movimiento obrero, vengo de la UGT. Y yo viví todo aquello, formé en la primera sección sindical del diario Pueblo de UGT, la fundé yo, junto con José Antonio Gurriarán, que luego fue director del periódico, y he vivido lo que dice él, porque el movimiento obrero y los intelectuales eran 2 mundos. El movimiento intelectual que yo viví nos utilizaba a los que éramos la gran mayoría, porque yo tenía la mayoría en el diario Pueblo, pues yo era el representante en talleres, y en talleres éramos más de 500 trabajadores, y en la redacción y administración eran 100 y pico, y efectivamente a mí me tenían como el elemento catalizador de la gran mayoría. En las primeras elecciones sindicales, con 22 delegados que había en el diario Pueblos, yo saqué 19 y 3 comisiones obreras. En ese momento, tú, cuando vas avanzando con el tiempo, y formé parte de la primera ejecutiva de prensa y arte gráfica de Madrid, con Jesús Prieto y compañía, me di cuenta de que empezaron a venir una serie que eran de personajes, que eran de la universidad, y a que nosotros nos utilizaban y nos iban como dejando de lado. Nos iban dejando de lado en el organigrama, y de alguna manera esa experiencia también luego la vives dentro del Partido Socialista, que ya no estoy, pero también la viví dentro del Partido Socialista. Es decir, es que ha habido una utilización, de alguna manera, por parte del mundo intelectual y el movimiento obrero. En el movimiento obrero actuábamos, éramos los que realmente actuaban, yo no, otros muchos más que yo, porque yo afortunadamente no he estado nunca en la cárcel, como compañeros que hay aquí, pero los compañeros que han luchado y han estado en la cárcel y que venían del movimiento obrero, sí es que hay una diferencia muy clara entre el movimiento obrero y los intelectuales. De hecho, Santo Julián tiene un libro sobre este tema, sobre los intelectuales y el movimiento intelectual, y que no ha habido realmente nunca una fusión, ha habido una, digamos, una unión táctica en determinados momentos para actuar juntos, pero nunca ha habido esa simbiosis entre el mundo intelectual y el movimiento obrero. Y eso es una de las formas, eso es uno de los elementos por el que el movimiento obrero ha desaparecido. El movimiento obrero desaparece porque en Estados Unidos, por las teorías de Newt Gingrich y el Tea Party, que fueron los de Reagan, los de Thatcher y todos esos, que se cargaron el movimiento obrero, a la vez de que se cargaron el movimiento obrero, se cargaron precisamente la estructura social, porque ya venía una sociedad diferente, era la sociedad del consumo. La diferencia, la lucha de clases ya había desaparecido, ya ha aparecido el ciudadano consumidor, y ese es un consumidor competidor, no es un elemento más de la clase obrera, no, es un elemento competidor. Ya no somos ciudadanos unidos, sino somos competidores, que es lo que pasa en esta sociedad. Lo que ha dicho la compañera de ahora. Es decir, ya las élites, se crean unas élites sobre otras élites, de tal manera que las tomas de decisiones
se van estructurando de una determinada manera y ya, lógicamente, ese contexto, eso de que del autobús 47 o no sé cómo se llama, ha desaparecido. Ya ha desaparecido. Aquel movimiento asociativo, aquel movimiento obrero. Alan Watts, no sé si han leído el libro de Alan Watts sobre el marxismo y el movimiento obrero, últimamente, lo dice muy claro. Es decir, se han cargado el movimiento obrero todas esas estructuras económicas, todas esas estructuras académicas, en donde de alguna manera han ido eliminando y dando de lado a aquellos que han estado en la primera lucha de combate, precisamente por las libertades, por la democracia y las mejoras de las condiciones sociales. Hoy día ese movimiento, hoy, en esta sociedad, ni en ninguna ya de Occidente, existe ese movimiento. Y yo creo que esa es la gran crisis democrática y por eso aparecen los elementos neofascistas que hay ahora, porque no hay un elemento del movimiento obrero, de clase obrera, capacitada para enfrentarse a esos elementos. Bueno, yo un momento nada más. Sí, ya un poquito más, de si puedes. Alfonso, que ha dicho que los alumnos no saben, o sea, la gente joven Franco, y ya me está sorprendiendo, claro, entonces estamos siempre en la misma época, que es una cosa oculta de 40 años que hemos sufrido, y es que eso es porque deberíamos estar en los libros de texto. Y su historia y lo que hemos sufrido la gente y cómo ha pasado, esto es fundamental, y sobre todo para la gente que no ha vivido eso. Yo es que me quedo extrañada, yo no doy historia ni he preguntado, pero que lo sepan lo de Franco, pues, es como lo de Hitler, por ejemplo, con Mussolini, yo qué sé, ¿sabes? Es extrañadísimo. Rosa. Bueno, como sé que tengo a mí, me voy a poner aquí. Bueno, hemos llegado a un punto, porque siempre es muy interesante el hacer un repaso, para los que también vamos siendo mayores, ¿no?, de cosas que hemos ido viviendo. Y claro, lo ha hecho fantásticamente. Pero ahora yo lo que quería plantear es que en esta época ya la información la hemos extendido y sabemos la injerencia y la importancia de la geopolítica en lo que pasa dentro de las sociedades. Y en toda esa etapa, sin duda, ¿cuál ha sido la incidencia y la influencia de ese mundo exterior y extranjero en cómo nos íbamos a conformar, cómo nos íbamos a preparar y a organizar? Y yo creo que el entrar en eso nos hace comprender cómo en este momento no es solamente en un país como España, sino cómo a través de lo supranacional, de las organizaciones, nos han creado un modelo que nos lo están imponiendo, y es en ese modelo no solo de una estructura y organización social, sino cómo nos vamos a desenvolver, qué lugar va a ocupar cada ciudadano individualmente y colectivamente. Y ¿qué te parece? Es decir, ¿en esa etapa ya nos preparaban para este momento o esos planes que ahora sí que se desvelan? Porque cuando se desclasifican ya documentos en Estados Unidos y cuando ya hay mucha gente muchos autores que desarrollan tesis en libros de cuál es esa parte que por la organización de medios de comunicación van creando relatos que ocultan otras realidades, podrían explicar hacia dónde vamos y por qué estamos aquí. Y cómo en el fondo no ha cambiado esencialmente nada, sino que son una especie de plutocracia o élites las que no solo desde dentro, sino desde fuera, nos organizan, y ya la lucha de clases efectivamente no aparece como aparecía antes, pero ya existe lo que es el usurping class, que es las clases inútiles, es decir, todas aquellas serán clases inútiles si necesitan una prestación social. Porque si necesitas una prestación social ya no se plantea en términos de reparto del trabajo, de salarios simplemente, sino de otra manera de estar. ¿Una palabra más? ¿No? Entonces, Una palabra más. A ver, está muy bien dicho, pero que no, porque yo creo... tengo mucha confianza con él, y si
vieseis el papel No, como lo tiene Claro. Necesidad de consumo, de sección sindical de los colores, las obreras a colores. con distintos colores. Bueno, yo creo que realmente hay que felicitar. Yo te regalo este color no lo tienes, sino que es de nuestro grupo de la Hombre, magnífico, magnífico. Te lo regalo porque ese color no lo tienes. Bueno, no, que quiero felicitar al compañero, agradecerle porque realmente yo creo que sin su intervención no hubiera seguido el lío como ha seguido. O sea, ha sido una auténtica inflexión, ¿no?, en el debate. Y por eso, vamos a ver, hay que diferenciar entre lo que cada uno hemos vivido y lo que nosotros intentamos, con mayor o menor habilidad, analizar como profesores o como intelectuales o como historiadores o como científicos sociales o como lo que sea. Diré algo de mi experiencia para que veamos y después intentaré comentar algunas de las experiencias que han salido aquí. Claro, la experiencia de izquierda socialista es muy distinta. Es curioso esto todo. Esto es un fenómeno curioso. Voy a decir por qué. En el espacio de Izquierda Unida, tal como yo lo veo, el espacio de Izquierda Unida, y algo de ello digo en el artículo este sobre Capella, si a alguno le interesa, después se lo puede pasar Juan os lo puede enviar porque a vuestro correo o lo que sea, ¿no? Porque todavía no está digitalizado, hice una copia pero no está todavía digitalizado. Vamos a ver, yo cuento ahí la experiencia muy importante que vivimos en un curso de verano en la Complutense en agosto de 1991, cuento esa experiencia. Entonces, pedían cursos de verano, como siempre ha ocurrido, ¿no? Y en aquel momento la Complutense pidió a Ignacio Sotelo que organizara un curso Futuro de la Izquierda. Entonces me pidió que yo estuviera de coordinador con él, y entonces dije, bueno, pues no se puede decir de la izquierda, habrá que decir de las izquierdas, porque aquí hay posiciones distintas. Y entonces dije, bueno, pues vamos a ver, entonces ¿a quién invitamos? Pues yo me acuerdo que vino Raimondo Viols de Barcelona, vino Paco Fernández Buey, vino... Y Capella estaba en un curso de al lado, pero se incorporó el último día, por lo que voy a decir. Vino también Zufiao para hablar de la perspectiva sindical. Bueno, pues varias personas, ¿no? Por lo menos esto lo recuerdo, Zufiao, Obiols, todo esto que estoy diciendo. Pero, digamos, el plato fuerte era el último día. El último día, ya era el 30 de agosto y tal, nos habían pedido, hombre, pero ponerlo el último para que pueda tener vacaciones hasta el final y tal. Era nada más y nada menos que el secretario de Comisiones Obreras, que era Antonio Gutiérrez, y el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, que era Nicolás Sartorius, los que iban a hablar. Bueno, eso cuando se lo dijimos, que era pues en el mes de marzo, en el mes de abril, que es cuando suelen cerrar los cursos de verano, pues en aquel momento todavía estábamos con el final de lo que había sido la primera guerra del Golfo. Estábamos en aquellos procesos que se habían dado. ¿Os acordáis cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, aquel verano, los procesos y bueno, todo lo que ocurrió? Octubre era el debate. No nos podía, desde luego, a los que estábamos organizando el curso, imaginar que ese curso que empezaba, me parece, el 25, el 26 de agosto, la semana anterior se iba a producir aquel golpe en la Unión Soviética que detuvieron a Gorbachev, que estuvo fuera unas horas. Después volvió a aparecer como demacrado en aquella situación que había ocurrido, no sé si en Crimea, donde estuvo, y después vino lo de Yeltsin, cuando se subió aquel tanque, todo aquello. Y ahí empezó un debate sobre qué había que ocurrir con el que después provocaría que a los 3 o 4 meses desapareció como tal la Unión Soviética. Había desaparecido antes el Pacto de Varsovia, pero desapareció la Unión Soviética en aquel momento, ¿no? Bueno, pues lo que no se había dado en lo que dije antes, cuando decía este caso de cuando murió Pasionaria, lo que cuenta Anguita, ¿no? De que en ese momento está hablando con Ingrao y le llega la noticia de que Oqueto está pidiendo que disuelvan el Partido Comunista de Italia como partido, se produce, tú lo vivirías más dentro de Izquierda Unida, aquella mañana allí, porque aquella mañana allí es verdad que había hecho unas declaraciones el día anterior. Sartorius dice: no hay comunismo puro que recuperar, hay una nueva izquierda que construir, hay que disolver el Partido Comunista.
ya no tenía tanto efecto mediático porque había hecho unas declaraciones el día anterior, pero bueno, el efecto que declararon los alumnos y Gutiérrez de alguna forma se adhiera a la posición diciendo que no podemos ver a los años 17, decía a los 17 años, no podemos volver al pasado, hay que construir el futuro. Claro, eso planteaba, lo viviríais dentro con una enorme intensidad, que eran dos liderazgos muy fuertes, porque claro, era por un lado el liderazgo sindical, y no podemos olvidar que dentro de lo que era aquel mundo de la transición, el gran éxito del PC había sido Comisiones Obreras, mucho más que los resultados electorales fue Comisiones Obreras. O sea, a UGT le costó muchísimo poder acompasar y tuvo que hacer el enorme esfuerzo que hizo Nicolás Redondo y el sacrificio y la ruptura de lo que era su relación casi familiar, digamos, de familia política con Felipe González, el 14D, fue un desgarramiento terrible para que por lo menos UGT pudiera estar una hegemonía compartida con Comisiones, porque si no, UGT quedaba con el sindicato del gobierno y el otro se llevaba todo. Entonces él tuvo que romper con el gobierno, fue durísimo para él. Bueno, pero no cabe duda que eso era un liderazgo fuerte. Pero el liderazgo de Anguita también era fuerte. Porque era un señor que había sido candidato en Córdoba, después había vuelto a ganar en el 83, había sido candidato y que tenía un liderazgo parlamentario potente. O sea, no era el liderazgo que había tenido Gerardo Iglesias, que tenía otras virtudes desde el punto de vista de organización, pero no tenía ese carisma que tenía. Después el liderazgo de Sartorius también era fuerte, porque bueno, pues era el 1001, era el antifranquismo. Entonces, claro, ahí lo que ocurre es que en el campo de Izquierda Unida yo veo que tuvo una enorme relevancia, Comisiones, la posición que eso tuvo. Por eso cuando dices lo de que el tipo de trabajador, es que se va produciendo una diferenciación cada vez mayor entre el mundo sindical y el mundo político. O sea, el trabajador consciente cada vez va haciendo un tipo de militancia sindical más que directamente política. No quiere decir que él después no vote o no intervenga, pero es un mundo distinto. ¿Dónde está la diferencia cuando vemos esto? Es que eso ocurre en el mundo socialista con UGT. A UGT le cuesta muchísimo, un desgarramiento terrible. ¿Y cuál es el problema? Que Nicolás se queda solo. O sea, Nicolás Redondo, después de dar esa batalla, el enorme éxito del 14D, se queda solo porque, claro, para Gutiérrez había digamos, un referente político, que era Izquierda Unida, con las diferencias que él tuviera con Anguita. Pero él se había quedado sin referente porque después de hacer la gran huelga, él además era un hombre que el propio carácter no le daba, o se lo creía o no se lo creía. O sea, después al día siguiente decir, a pesar de que te he hecho no sé cuántas huelgas, pido el voto por Felipe González, que no salía. O sea, quiero decir que el hombre que no le salía, la cosa de vasco, de fuerte, el tipo de carácter. Y claro, él necesitaba un apoyo intelectual de alguien que le diera un apoyo dentro del mundo socialista. Y de ahí se produjo la relación tan estrecha que él, la gente como Zufiar y tal, tuvo con la izquierda socialista. O sea, es hoy en día que a mí me piden muchísimas más publicaciones la fundación de la UGT, la Laro Caballero, que las del PSOE. En el PSOE soy visto como un outsider, por mucho que sea ahora la cosa de un gobierno de coalición, tal, un señor, bueno, ¿quién es izquierda socialista? La derrota, pero sin embargo la UGT, bueno, pues nada más morirse Nicolás Redondo, pues la comisión ejecutiva me pidió, mira, queremos que seas tú el que coordines el libro de homenaje. Yo he coordinado el libro de homenaje, lo he llevado, la última vez que lo he presentado ha sido hace 15 días en Málaga. Lo hemos presentado, lo presentamos en Madrid, y claro, es una diferencia completa, porque ahí los que tenían fuerza era el mundo sindical, los que pedían un complemento, pero que siempre sabíamos que era complemento, era intelectual, era nosotros. Se lo daba Gómez Llorente en el campo de la historia del movimiento obrero, se lo dábamos nosotros como portavoces en aquellas batallas de los congresos del Comité Federal y después reconstruyendo esa historia. Por tanto, es un fenómeno distinto. Pero lo que sí que ocurre es que eso hace que ya en la etapa posterior, aunque se produce ya no vuelve a haber una confrontación como la que hubo entre Felipe y Redondo, no volvió a haber nunca. No la hubo entre Zapatero y Méndez, aunque bueno,
también tuvieron huelga y tal, pero vamos, no llegó a esos niveles y ahora fíjate que estamos, cada día vemos a los dirigentes sindicales con la ministra de Trabajo o con tal, o sea, ese es un mundo completamente distinto al que había. Ahora, en esa circunstancia sí que es cierto que se produce un fenómeno que vosotros habréis discutido en Podemos, me imagino, durante mucho tiempo, que es esto que ha llamado Bernabé de la trampa de la diversidad. Es decir, que hay un punto ahí donde, claro, hay tal cantidad de reivindicaciones sobre cuestiones que afectan a minorías sexuales, a minorías culturales, al problema del Islam, al problema del feminismo, al problema de los trans, al problema de tal, que eso lleva al final a un lío donde no es que tú quieras que eso sea lo que centre tu debate, pero es que los medios de comunicación te hacen que sea el tema que para ellos es relevante. Por tanto, pues eso, pues, además que estudiar el caso de Irene Montero. Es decir, ella como ministra al principio continuamente insistía los derechos económicos sociales, la economía de los cuidados, este es el punto que debemos centrar, pero chico, al final el tema de la ley del consentimiento y el tema de los trans se llevó todo por delante, la pelea con las anteriores feministas, o sea, todos estos puntos llega un momento que polarizan las cosas, ¿no? Por tanto, sí que es un asunto de una enorme dificultad, de una enorme complejidad que no afecta a lo mismo una perspectiva y otra. Pero hay una cosa que sí que le afecta al gobierno de coalición, al actual PSOE, a Podemos, a Sumar y a todos ellos. Y es lo de la perspectiva histórica. Lo de la perspectiva histórica. Este es el tema. Este es el tema. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Tú tienes toda la razón, compañero. Yo siempre recuerdo, cuando yo estudiaba filosofía, 70, 71, 17, 20, 21 años, leías en algunos libros que había, hacían referencia a un debate que supuestamente había tenido una gran relevancia solo 20 años antes, pero que para nosotros nos parecía lejanísimo. Y hubo un debate, España como problema, España sin problema, la han entrado Calvo Soler, mira que Calvo Soler era profesor en aquella facultad, digo, ¿esto qué coño de debate? No teníamos la menor idea, nos pillaba como lejísimos. Y no te quiero decir si ya algunos hacían referencia a los primeros años del franquismo. Serrano Súñez, ¿quién era Serrano Súñez? Es decir, todo ese mundo estaba perdido. Después los que hemos sido aficionados a eso lo hemos estudiado históricamente, pero estaba perdido. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, y le pasó también a la generación de Sacristán. Mira, se lo dijo un día a Anita en Córdoba, que la última vez que le vi, que me invitó a dar una conferencia, como Nereo precisamente fue en el 2015, antes de que se produjera la apoteosis de Podemos. Él tenía un colectivo allí por Meteo o algo así, y entonces ahí en Córdoba teníamos un debate, cogimos el tren por la mañana y fue por la mañana. Y a los pocos días se produjo aquella asamblea donde se produjo el abrazo de Monereo y Pablo Iglesias, y después aquel resultado pasaron a tener nada menos que 69 diputados, frente a 2 que tuvo Izquierda. Bueno, yo le decía a Anita, mira, estuvimos en la fiesta del PC con con José Martínez, y nos encontramos con la siguiente circunstancia. Se iba a hacer un homenaje a Sánchez Vázquez por la mañana, de un día. No se pudo hacer porque no había nadie. Entonces, como no había nadie, ya nos quedamos allí, porque por la tarde iba a haber una mesa sobre Sacristán. Estaba lleno. Estaba llena, la mesa de Sacristán estaba llena. Ya no interveníamos nosotros, interveníamos Nereo y otros. Estaba llena. Pero la de Sánchez Vázquez nadie. Y entonces fuimos paseando por las casetas. Y yo dije, pero si es que, claro, aquí hay un problema. Que la historia que les cuentan, toda la generación de la Juventud Socialista Unificada ha desaparecido. Aquí está un cómic que había hecho Felipe Alcaraz sobre Pasionaria. Aquí está Marcelino Camacho, que le daba noticia coral, y una pequeña cosa sobre Sacristán, sobre la auténtica intelectualidad vinculada a lo del viejo topo y a los libros y todo eso. Pero allí todo lo que había vivido los que se habían quedado en el PC hasta morir, como Sánchez Montero, o los que se habían ido, como les habían expulsado, como Azcárate, como Claudín, o los que habían sido secretarios generales como Carrillo, que no existía. Y al no existir la Juventud Socialista Unificada, esa historia, es que lo que no existe es la República. Este es donde está el problema. No es el problema solo de que diga usted si Carrillo lo hizo bien, lo hizo mal, no me dice. Sí que el problema es que usted entonces ha perdido toda vinculación con la cultura republicana. Algo parecido a lo que hizo Felipe González. Felipe González, no, yo llego en Surés y esto ha empezado desde aquí, desde el año 74.
Bueno, si ha empezado desde aquí, entonces, claro, los que estaban en el antifranquismo, fuera Tierno, o Sánchez Mazas, o Gómez Llorente o tanto, eso estaba fuera. Pero no te quiero contar ya los que estaban antes, los que vivieron en el exilio, pues como Prieto hasta el año 60 al 72, o como Llopis, que fue secretario general del 44 al 72. Y entonces, claro, esa idea de que tú no te haces cargo de tu historia previa, tiene un complemento, que crees que los otros no se hacen, ingenuidad total. La derecha sí se ha hecho cargo. La derecha fue diciendo, pero bueno, ¿y esto dónde va? Y Aznar entonces dijo, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una fundación potente aquí que recupere la España de la Restauración. Entonces empezaron a hacer biografías de Gil Robles, de Maura, de tal, de Rus, de Cánovas, y todo, empezaron a recuperar eso. Y entonces a partir de ahí ya hubo otros que dijeron, no, pero hay que ir antes, hay que ir a hacer qué debate, qué significó la Revolución Francesa. Y empezaron a montar ahí líos sobre los franceses. Otros dijeron, no, hay que ir mucho antes, porque hay una leyenda negra. Y esta señora sacó, no sé cuántos libros vendió, la de la imperiofobia, la señora Elvira Roca, y de pronto se sumaron los de Gustavo Bueno también a decir que había que ser ateo católico. Entonces el lío de la gente comenzó a ser descomunal, porque no es ya que no supiera lo que era la República, es que le pedían que a la vez tenía que saber qué fue el 98, y a la vez le tenían que saber qué pasó en 1812 con las Cortes de Cádiz, y a la vez qué pasó con la Ilustración, y a la vez qué pasó en 1714, y a la vez qué pasó. No es solo saberse las fechas, es saberse qué interpretación tienes de la historia de España. Y eso es lo que es dramático. Eso es lo que es dramático, porque el PSOE felipista no lo atendió nunca, no lo atendió nunca. La generación de Anguita, al vincularse a los de Sacristán, claro, ellos tampoco hicieron nunca un esfuerzo de recuperar lo previo. Es como si hubiera empezado con ellos, pero claro, estaba lo de la generación anterior, la generación de Semprún, de Claudín, de Azcárate, de Carrillo, de tal, de Sánchez Vázquez. Eso estaba ahí. ¿Qué te hacías cargo de eso? ¿No te hacías cargo? ¿Cómo te hacías cargo de ese asunto? O de Nino, de tal. Y claro, ese punto yo veo que es uno de los puntos más peligrosos. Segundo punto, no es que no hubiera preocupación, es que después había otro problema en la construcción de partido que hacía Podemos. Ya que el compañero ha sacado, tenemos la oportunidad en tertulia de poder comentarnos las cosas. Vamos a ver. Si uno ve la película de León de Aranoa, Política, Manual de Instrucciones, creo que es interesantísima. Yo ahora diría, ahora sí que habría que volver a verla, porque ahí aparece todo. Aparece la imagen del 15M y tal, pero sobre todo aparece cuando van a la Asamblea de Vista Alegre, lo que eso significaba, lo de Síparas, lo de no sé qué, cuando le dice Iglesias, mira, es que es un director de cine que nos está haciendo una película, cuando tienen la primera discusión, qué tipo de liderazgo tienen que construir, qué tipo de cosas tienen que hacer y tal. A mí me llamó muchísimo la atención dos cosas para nuestro tema. Uno, cuando muestran cómo es la sede, que hasta Pablo Iglesias dice, pero es que aquí donde voy a poner los libros, si es que no hay libros, todos son máquinas. O sea, es como la idea de que yo construyo un tipo de partido, no ya como máquina electoral, sino como máquina que interviene en las redes, que tenemos liberadas a no sé cuántas veces, y no necesito crear locales. Entonces yo cuando iba al apoderado, y les decía a la gente de Podemos, pero vosotros ¿dónde os reunís? Y entonces me decían, no nos reunimos. Digo, claro, es que cuando yo entré en el PSOE, me acuerdo que era tal complejo la inferioridad que había con el PC, que decían, hay que, lo que llamaban la frase, penetrar en el tejido social. Y eso significaba que había que crear agrupaciones, que ya no podían ser como las antiguas casas del pueblo, pero que tenían que ser un lugar donde en el barrio la gente viera que existía el partido como tal. Y yo decía, ¿y dónde están los locales? Entonces eso es un drama, porque claro, el local tiene muchas cosas negativas, pero te permite una socialización política, un aprendizaje, un intercambio de posiciones, de opiniones. Pero si no haces eso, pues te lleva a una circunstancia donde, claro, la máquina electoral y la máquina mediática es todo. Entonces, este es otro de los problemas. No haber atendido la historia, no haber entendido tampoco a la socialización, al aprendizaje que significa todo eso, al construir. Es verdad que después pues, ha habido otros problemas vinculados a la ruptura interna entre unos y otros, entre los de Más Madrid, los otros, los de Carmena, todo este tipo de cosas, pues ha habido otra cantidad de problemas. Pero eso estaba ya desde el principio, ¿no? Y también estaba, de nuevo, un problema que era no solo no recuperar la historia
sino no recuperar la propia memoria republicana. Entonces yo me acuerdo que era la idea de que en uno de los libros aparece, ¿no? Los libros, no sé si de Monereo, de Iglesias o de los dos juntos, o de un libro que Juliana también interviene y tal. Termino con esto. Juliana cuenta esta anécdota, Enrique Juliana, cuenta esta anécdota. He quedado a comer con un dirigente que me dicen que es importante de Podemos. Se llama Juan Carlos Monedero. Una semana. Mi sorpresa es que resulta que cuando hemos quedado es el día que se ha producido la abdicación de Juan Carlos. O sea, elecciones europeas, a la semana se produce la abdicación de Juan Carlos. Porque se había producido ya la dimisión de Rubalcaba, eso fue al día siguiente. Pero de pronto, una semana después, noticia, el rey dice que abdica. Y entonces dice, segunda sorpresa, el dirigente de Podemos me dice, estos de Izquierda Unida no entienden nada, está escrito, no he puesto nada. Estos de Izquierda Unida no entienden nada, creen que hoy esto de la República le interesa a alguien, cuando es un significante completamente derrotado. No debemos centrarnos para nada en nosotros. Y entonces, efectivamente, bueno, pues se va produciendo todo ese proceso. Es verdad que tampoco sin demasiado entusiasmo, con escaso entusiasmo, o sea, que no es como lo de la reina de Inglaterra, que no había un entusiasmo por el nuevo rey ni nada por el estilo, no se dio para nada. Eso que no se conocía entonces todas las noticias de todo lo que había ocurrido con el padre y toda la cantidad de cosas. Pero quiero decir que efectivamente era la idea de que no tenían que recoger esa tradición previa. Se llevó después aquello de los pitufos gruñones y que no os habéis enterado de nada y que no sabéis para nada. Claro, todo eso, además de generar heridas en una determinada zona, sí planteaba una idea de futuro. Claro, esto en un país donde tú tenías a la vez un desafío nacionalista tan fuerte como el que provocaba el independentismo catalán, que no tenía salida. Quiero decir, yo me acuerdo de aquellos debates con Pablo Iglesias en la Tuerca o en el Frapache. Yo me llevaba libros, le llevé libros de este libro que era muy interesante, de este historiador del exilio, de Ramos Oliveira, un historiador socialista interesantísimo, el volumen 1808-1939, interesantísimo, de la historia de España, y otros libros que habíamos sacado nosotros, de homenaje a Gómez Llorente, otros libros. Yo me acuerdo que él decía de pronto un día, ya no, nosotros estamos a favor del derecho a decidir, pero naturalmente apoyaremos que Cataluña siga en España. Yo le dije, naturalmente no. Hay gente que puede considerar exactamente lo contrario. Tú te pillas un nacionalista y te dice, ¿cómo que naturalmente? Si es que yo no solo quiero ejercer un derecho, que quiero tener un Estado propio. Es que mire usted, que yo quiero formar un Estado propio. No quiero ser parte de un todo, como diría Ortega, yo quiero hacer un todo aparte. Entonces, ¿tú cómo afrontas ese asunto? Porque claro, ellos se remiten a 1714. Si tú no tienes otra interpretación de lo que fue aquello, de lo que fue la España de los Borbones, de lo que fue las Cortes de Cádiz, de lo que significó el problema del liberalismo en España, de por qué surgieron los nacionalismos con la crisis del 98, de si merece la pena o no seguir formando parte del mismo Estado, pues claro, eso. Tienes que meterte en hazaña, tienes que meterte en aquellos debates. Eso. No, yo no quiero saber nada del pasado. Bueno, pues no querrá usted saber, pero es que el pasado está. Es que el pasado está ahí. Es como si ahora dice, bueno, yo quiero que haya una voluntad unitaria en Europa. Bueno, pues la querrá usted, pero claro, si hay tradiciones de 27 países donde unos tienen un recuerdo de Polonia, los de Ucrania tienen otro recuerdo, los de Italia tienen otro, los de Francia tienen lo de Argelia, pues no se puede crear así una voluntad común. Es que yo quiero que haya un ejército. Bueno, pues sí, pero no tiene que haber una voluntad, tendría que haber un Estado, porque un ejército sin Estado no sé yo cómo va a funcionar. Entonces no somos un Estado, somos un conjunto de Estados que cada uno tiene sus tradiciones. Por tanto, toda esa idea de que yo puedo hacer política sin tener en cuenta el pasado, sin tener una interpretación del pasado, sin ver si de ahí saco elementos para el futuro, eso es un error. Es un error que cometió el felipismo, es un error que ha cometido Podemos, es un error que cometió la parte de Izquierda Unida, que decía, no, yo tampoco quiero saber nada de esto. Pues usted no puede ser. Es que, claro, porque no puede ser, pues es que nos pasaba hasta con lo del libro de homenaje a Redondo. Hasta el libro de Redondo teníamos una comisión y de pronto dice uno allí, bueno, aquí lo importante es ver el futuro del sindicalismo, en la historia no nos importa. Pero ¿cómo cuento no nos va a importar la historia de este señor, hombre? O sea, no nos va a importar la historia de un señor que ha sido víctima, ha sido un niño de la guerra, ha sido antifranquista y ha estado desde
45, ha tenido ya está en la primera detención, el 47 ha vivido todo eso. Y encima, para el final, ha vivido ser casi víctima de ETA, porque le han puesto una cosa en la puerta de su casa. Pues oiga, si no nos interesa la historia, no es lo que nos interesa. Claro que nos interesa. Pero ¿por qué lo decía este? Porque claro, como en UGT de Cataluña está Esquerra, pues no quieren entrar. O sea, los de Esquerra van libremente, ellos dicen que no, que ellos sí tienen un estado propio, y dicen, bueno, y los sindicalistas, bueno, yo no digo nada, pero ¿cómo que no dice nada? ¿Pero esto qué es? Entonces, claro, ese es el problema. Hay debates que no son inmediatos, que tú no resuelves con esos debates el problema de la vivienda, o el problema de las pensiones, o el problema del mercado laboral, o el problema de la universidad, pero son imprescindibles para dar una identidad, porque si no la das tú, otro la dará por ti. Este es el problema que hay. Y esto es lo que han ido llenando de contenido a esta gente joven. Claro que la han ido llenando, porque la han ido llenando en la idea de que Europa es una cosa completamente abstracta, de unos eurócratas que funcionan por arriba, que tienen un poder despótico, donde no dan ninguna resonancia, hay que volver a recoger la soberanía de los pueblos. Claro, dice, bueno, oiga, pero usted, ¿la soberanía cuál? La de Reagan, la de usted a la vez, todas a la vez. O sea, American Fair, por si es Fair, él es el primero, usted también va a ser el primero. O usted es el segundo, o el segundo es Alemania, ¿quién es usted? Claro, si ya nos ponemos a decir que la primacía nacional, yo solo quiero la primacía nacional, sí, pero como la queramos todos, oiga, la batalla va a ser completa. Si yo solo quiero defender mi nación, bueno, pues muy bien, si usted solo quiere defender su nación, a ver cómo termina esto si estamos en un choque de naciones. Y ahí, claro, tiene mucha importancia ese tipo de historia. O sea que, yo sí quiero, la verdad es que nos anima muchísimo la tertulia y me imagino que de Capelli vamos a salir de aquí. Muchas gracias. Y muchas gracias, Antonio. Al final, yo creo que como una conclusión de esto que has dicho es que lo que nos falta en este país es cultura política. No política.